Entonces que tiene un poco de retraso, será uno de los dos que termine con un retraso. Pero mientras conversaba con algunas personas en la primera fila al principio, me dijeron, entendemos que esta tarde se trata de eventos actuales y profecía, y hemos visto una serie que hiciste sobre ese tema hace años llamada Second Beast Rising. Y eso sigue siendo tan relevante ahora como lo fue cuando salió por primera vez. Es bastante asombroso. Estaba volviendo atrás y revisando parte del contenido que crees que es antiguo y rancio y de 2016 y 17. ¿Qué pasa con eso que podría ser potencialmente y posiblemente relevante hoy y como todo? Es asombroso cómo los eventos que ya comenzaban a suceder entonces se estaban construyendo hacia el mundo en el que vivimos ahora. Por ejemplo, ya en ese momento hablábamos de la ruptura de la Unión Europea. Y como Daniel 2 predice que nunca habrá una división de un superestado europeo. ¿Y cuánto más relevante es eso ahora, cuando miras la moneda del euro este año? Por cierto, si alguna de las ciencias económicas, políticas, cosas geopolíticas que están aquí y allá, es como sobre la cabeza de cualquiera, no te preocupes por eso, porque siempre lo traeremos de vuelta a las cosas simples de lo que está pasando. Eres como, no sé lo que está pasando, con la moneda euro. No tienes que seguir los eventos actuales necesariamente, tan de cerca como lo haría un tipo de eventos actuales y profecías. Entonces aprenderás algunas cosas interesantes, que muestran que el tiempo está cerca. Los signos de los tiempos se están acelerando. Como la venida del Señor está a la puerta. Y así, la tecnocracia básicamente es un seguimiento. Hace con Beast Rising de esa manera. Porque estamos tratando con eventos actuales y profecía. Pero la conversación en la primera fila aquí fue interesante porque la pregunta era: ¿vas a hacer algún seguimiento? Información hace con Beast Rising. Y dije, oh chico, con mis libretas amarillas, he hecho un mal trabajo al mantener a todos informados. Porque el correo electrónico es nuestra principal forma de comunicación. Si no está en nuestro boletín de correo electrónico, quiero decir, simplemente no soy bueno en las redes sociales. Simplemente no lo hago tan bien. Puedo escribir un boletín, puedo enviar un correo electrónico masivo. Desde hace 3 o 2 años, hemos tenido una serie que se llama Distopía COVID. Así que ese fue definitivamente el seguimiento de Second Beast Rising. Como si no supieras de eso. No, no sabía nada de eso. Lo siento, COVID, alguien aquí sabía. Sobre la distopía COVID, bien, tenemos algunas personas que están al tanto. Sí, hablando de libertad religiosa y eventos actuales. Hablando de profecía y eventos actuales, durante los tiempos de COVID, pero se suponía que la tecnocracia saldría en 2020. Algunos de ustedes que han estado siguiendo el desarrollo de los seminarios de medios, estábamos haciendo medios sobre el cerebro, todos esos años, 2012, 13, 14, y luego la mente de los medios en 2019, pero el problema con la mente de los medios es que salió en 2019, con algunas cosas persistentes que no incorporamos, en la mente de los medios. Cosas que involucran robots sociales y hay algoritmos y manipulación de grandes tecnologías, censura, y el cableado de nuestros cerebros en la nube. Y todo este loco futuro de ciencia ficción. Estamos como, ¿sabes qué? La mente de los medios está completa, estaba lleno, y dijimos, vamos a posponer eso para el próximo año. Y haremos una serie llamada Tecnocracia. El año que viene, eso fue 2020. ¿Por qué crees que no hicimos Tecnocracia en 2020, si estás haciendo eventos actuales en la profecía? Todo es COVID todo el tiempo, ¿verdad? Así que ese fue el enfoque de ese año. En lo que el Señor nos está diciendo, durante estos tiempos difíciles. Así que ese es el retraso en la salida de la tecnocracia. Pero chico, me alegro de que haya sido un retraso. La razón es, déjame darte los títulos de la serie Tecnocracia de la que estamos haciendo pedacitos y piezas en esta sesión. Esta es una serie de 10 partes, así que solo podemos tocarlo. Pero el nombre que te di esta mañana, de lo que vamos a hablar esta tarde, es The Greater Reset, de Blessed Hope.
Luego hay uno llamado de Private by Design. El feudalismo de la Edad Media contraataca. Hablaremos un poco de eso esta tarde. La estrategia del caos, catástrofe económica, guerra y disturbios civiles. De nuevo, con Second Beast Rising, hablábamos de guerras y rumores de guerras. Estábamos hablando de Ucrania como punto de acceso, para un punto de salto potencial hacia una guerra más amplia, y cosas de las que preferimos no hablar. Los signos de los tiempos. Siervos de Dios o esclavos del algoritmo. Esa es la idea de que las grandes tecnológicas controlen, y el algoritmo gobernando y el libre albedrío siendo entregado al Google que nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Meta inmerso, ¿has oído hablar del metaverso? Meta inmerso, obsoleto y no esencial. Porque el futuro no necesita humanos, y eso se volvió aún más relevante durante los tiempos de COVID, cuando los sectores de empleo se consideraban no esenciales. Y declarado como no esencial, nos estamos refiriendo ahora al trabajo humano de esa manera, como no esenciales y nos sumergimos en un metaverso. Y una experiencia en línea. Ahora, tengo que decirte con 4 y 5 y 6, y 7 y 8, básicamente ni siquiera vamos a rascar la superficie de aquellos hoy. Vamos a golpear un montón de 1 y 2 y 10, y un poco de 3, pero la sección central aquí de la tecnocracia. Partes 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso estaba tan contento y solo alababa a Dios, y vio la conducción providencial de Dios, que no desarrollamos una serie de tecnocracia en 2020. Porque en 2022 ha habido más anuncios sobre lo que sospechábamos que venía. Lo siento, esa palabra tomó un segundo. Lo que pensamos que podría venir. Lo que imaginamos que podría venir. Lo que se susurró por ahí. Y se hizo anunciado y gritado desde los tejados. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, cosas como la creación falsificada, robots sociales en la era de la distancia social, el metaverso, lo que el Foro Económico Mundial nos está hablando de eso. Human 2.0, medios en el cerebro, la gran fusión. Y el engaño de Dios, la idea de que podemos convertirnos en dioses. No puedo decir mucho sobre estas cosas, o me paso toda la tarde solo diciéndote que hay en esos y luego nunca obtendremos al contenido de la tarde, pero mencionaré que esta idea de las máquinas espirituales convirtiéndose una entrega total y la adoración literal de la inteligencia artificial está llegando, y sé algunas de las cosas en la tecnocracia van a sonar locos, pero es justo lo que están diciendo. Nunca sería una especulación de alguna persona. Debe documentarse si vamos a hacer eventos actuales. Y profetizar responsablemente. El número 9 es la policía del pensamiento de alta tecnología, y luego 10, la crisis climática. Habiendo dicho todo eso, de lo que vamos a tocar esta tarde. Quiero comenzar con un clip. Ahora esta va a ser nuestra prueba, porque estamos haciendo las cosas un poco diferente. Con nuestro departamento Avenida, no hay sonido de mi computadora. Así que cambiamos de la mía a la computadora de la casa. Y el video se reproducirá para el grupo aquí. Y los que están en línea. Y espero que sea una transición bastante rápida. Cada vez que necesitamos ir a un clip, veremos cómo va. Pero quiero que sepas de una dirección de despedida, de un expresidente de los Estados Unidos. Dwight D. Eisenhower. Dwight D. Eisenhower. En los consejos de gobierno. Debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por el complejo industrial militar. También debemos estar alerta ante el peligro igual y opuesto de que la propia política pública se convierta en el cautivo de una élite científico-tecnológica. Así que si una élite científica tecnológica debían capturar la política pública, en otras palabras, participar en la ingeniería social, sobre una sociedad de acuerdo con los dictados de esa misma élite, que se definiría ampliamente como una tecnocracia.
Ya no es una sociedad de libertad con los dos cuernos de cordero. Libertad civil y religiosa. En la República Constitucional Americana, pasaría de eso a gobernar por la élite tecnocrática, por los técnicos, por los expertos, por quienes ocupan esos cargos, del poder corporativo y burocrático. Eso fue algo que se insinuó. ¿Qué sería eso ahora? Hace 60 años, hace 60 años. No era solo el complejo industrial militar. Y podríamos hablar de los aspectos geopolíticos de eso, pero la parte principal que quería compartir, del que mucha gente no habla, del discurso de despedida de Eisenhower. Advirtió sobre los peligros en América de una élite científico-tecnológica que captura la política pública. Pensemos en eso a medida que avanzamos, y ver qué ha ocurrido. Bueno, se ha hablado mucho, durante los últimos 30 años o más, al menos, pero también volviendo a principios del siglo XX, autores como H. G. Wells y otros presagiando, llamando e intentando a través de grupos de mesa redonda y otras sociedades secretas o simplemente anuncios rotundos y publicaciones de la élite del poder, construir lo que llaman un gobierno mundial. O suele pasar por la nomenclatura de un nuevo orden mundial. Ahora bien, esto fue fascinante para mí porque en 2020, este año, este verano, este es uno de esos ejemplos. Me alegro mucho de que esta serie se haya retrasado, porque salió mucha información nueva. Por ejemplo, solo el anuncio del gobierno mundial. Vamos a tener una cumbre llamada gobierno mundial. Eso fue un gran tipo de confabulación globalista. Y en esta cumbre, hicieron la pregunta. Realmente hizo el anuncio de lo que ahora está aquí. Y quiero rodar ese clip ahora mismo. Está bien, nos saltaremos ese. Es el anuncio de la sesión inaugural para la cumbre del gobierno mundial. Y es simplemente la pregunta, ¿estamos listos, altezas, excelencias, señoras y señores? Muy buenos días en lo que es el primer día oficial de gobierno mundial. Cumbre aquí en Dubai Expo 2020 y el título de esta sesión ¿estamos listos para una nuevo orden mundial? CNV Grande se publicó un artículo está surgiendo un nuevo orden mundial. Y el mundo no está preparado para ello. Estamos listos para un mundo nuevo. Porque el nuevo mundo, señor, es como lo ponen en el artículo, pero era nuevo en que lo escuchaste. El provocativo título del panel que dio inicio a la ambiciosa Cumbre Mundial de Gobiernos. Ese es un nombre bastante ambicioso, aquí la semana pasada. Se enmarcó para sugerir que está surgiendo un nuevo orden global. Y el mundo no está preparado para ello. Ahora quiero usar la cumbre del gobierno mundial, que se llevó a cabo en 2022 como una especie de esquema, para gran parte de lo que vamos a atravesar, esta tarde juntos, porque en su sitio web, tenían todas estas pequeñas inserciones de, ya sabes, rumbo y de qué se trata. Aquí hay otro encabezado, esto es de lo que se trata. Aquí hay otro encabezado, esto es de lo que se trata. Entonces, si quieres entender la tecnocracia globalista, vas categoría por categoría. Obtienes algunas pistas bastante buenas y no necesitas teorizar ni participar en ningún tipo de especulación conspirativa. Lo primero es, resaltado en azul allí, se refieren a la edad de que. Puedes leer eso desde donde estás. Interdependencia, un nuevo modelo para los gobiernos. Así que vamos a tener una forma diferente de cómo se lleva a cabo la gobernanza. Y lo llamaremos la era de la interdependencia. Ahora recuerda esos dos conceptos a medida que avanzamos, porque tengo que hacer un poco de historia para que vean cómo llegamos a esta frase interdependencia. Y de que están hablando con un nuevo tipo de gobierno. Bueno, primero quiero llevarte unos pocos años atrás, y luego retrocederemos un poco más allá de eso. Pero ¿recuerdas 2015, el anuncio de la Agenda 2030? Este fue un gran anuncio global,
Importante, una nueva agenda para un mundo sostenible. Y la gran peluca que se perdió el secretario general de la ONU lo anunció como: llamo a la Agenda 2030 nuestra declaración de, ¿qué? Puedes leerlo desde allí. Un momento, he oído hablar de la Declaración de Independencia. Nunca he oído hablar de la Declaración de Interdependencia. ¿A qué te refieres? Bueno, el señor Van destacó la necesidad vital de comprometerse con más empresas para llegar a las agendas 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, la Agenda 2030 fue un proyecto de las Naciones Unidas, por 17 cosas que queremos lograr para el año 2030. Y llamo a la agenda nuestra Declaración de Interdependencia. Ahora, si tuviera que señalar una institución, entidad sobre la Tierra. Y no hablo del mismísimo Satanás, por supuesto, ¿quién sería el número uno? Pero ¿quién estaría más inclinado a querer reemplazar la Declaración de Independencia con otra cosa, cualquier otra cosa? Bueno, adivina quién fue el mayor promotor de la Declaración de Interdependencia. Por cierto, esto no es un golpe para la gente que resultan ser católicos. Todas las personas católicas que conozco son como: nuestro papa marxista es vergonzoso. Eso es lo que dicen, ¿de acuerdo? No estoy diciendo eso. Así que esto no es un golpe contra los católicos. Amo a todos de todas las religiones, credos, estilos de vida, razas, naciones, etc. Pero en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hoy en Nueva York, el Papa Francisco habló largamente sobre una variedad de temas, desde la equidad y la protección del medio ambiente, a la promoción del Estado de Derecho, y erradicar la pobreza mundial. En esta, la quinta vez que un Papa visita la ONU, el Papa Francisco también destacó la importancia de ahí está, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que será adoptado por los Estados miembros de la ONU más tarde esta mañana. Esa fue la noticia en 2015, y la próxima conferencia sobre el clima en París, donde finalmente obtuvieron su Acuerdo Climático de París. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a venir todo el camino de regreso a todas esas cosas ambientales en solo un minuto, pero basta con decir ahora que la Agenda 2030 es realmente un proyecto del Vaticano, y en su esencia, se podría decir que es una de las Naciones Unidas. Bueno, ¿qué son las Naciones Unidas? Quiero decir, no es tanto una entidad en sí misma, como es hay poderes corporativos, potencias intergubernamentales, élites globales, y más prominentemente el Papa de Roma, en la fuente de eso. Así que la Declaración de Interdependencia está en camino. Lo que significa que la otra declaración está saliendo. Por cierto, ¿es eso solo una especie de nacionalista? Rara, me encanta América tipo de cosas que decir. En el libro El conflicto de los siglos, cita extensamente la Declaración de Independencia, y se refiere a él como ese gran documento antiguo. Así que cuando lees en Apocalipsis 13 sobre la nación que iba a surgir alrededor de la época en que el Papa fue llevado cautivo en 1798, al final de los 1260 años, y una nación que se levantaría en un lugar que no estaba tan densamente poblado como de donde era esa primera bestia, llegas a un entendimiento de que Apocalipsis 13 está hablando de que la segunda bestia es América, literalmente América, que hablará como un dragón en los últimos días. Pero antes del verso sobre él hablando como un dragón, ¿cómo describía a esta bestia? Como un cordero con dos cuernos, como cordero, como decía antes. Entonces, cuando miras la era de la fundación, no hay periodo de gobierno humano donde se puede encontrar el desempeño humano perfecto. Usted encuentra eso en el jardín del Edén, la teocracia de Dios. Eso lo encuentras en el cielo, el orden y el gobierno de Dios. Pero en cuanto a cuando en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario deshacerse de los grilletes de la tiranía, y establecer una nación de independencia. Una nación de libertad basada en principios, que extendería esas libertades a toda clase, raza, y género en la sociedad. No debería decir todos los géneros, me deslicé en cómo la cultura habla de eso. Hay más de dos. De todos modos, me atrapaste en eso.
Baste decir que América nació con esas cualidades de cordero. Aún en tiempos de opresión de los esclavos. Incluso en un momento en que las mujeres aún no podían votar, pero los principios de la Declaración de Independencia fueron los que dieron a luz. Extender esas libertades a todos. Así que celebramos eso. No solo decimos, bueno, eso fue en un momento, que no lo entendieron todo bien. Así que dejemos de lado la Declaración de Independencia. Es ese gran documento antiguo. Nunca dejes que eso pase. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, dijo Martin Luther King Jr., citando la Declaración de Independencia, que todos los hombres son creados iguales, que estamos dotados por nuestro Creador, por ciertos derechos inalienables, y que entre estas están la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad. Entonces, ¿quién más está promoviendo la Agenda 2030? Bueno, por supuesto, el Foro Económico Mundial. Si aún no has oído hablar de ellos, tienes, pero puede que hayas olvidado que has oído hablar de ellos, porque han estado en todas partes anunciando sus intenciones a nivel mundial. Davos, el Foro Económico Mundial está tratando de acelerar, entre otras cosas, la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que es el Foro Económico Mundial, una reunión, o tal vez dices la reunión públicamente, del globalista más rico y poderoso del mundo, incluyendo la industria, la academia, el entretenimiento. Haces que los músicos regresen a los medios en el cerebro con Bono. Encuentro con los presidentes, encuentro con el Papa. ¿Recuerdas todo ese escenario? Leonardo DiCaprio involucrado en el Foro Económico Mundial. Muchos grandes artistas. No solo los músicos y los animadores, pero la gran élite corporativa, los grandes ejecutivos tecnológicos. Tú dilo. Básicamente es quien que se reúne para formar un consenso sobre cuál es la agenda globalista. Y adelante. Debo mencionar, por cierto, la idea de, ya sabes, eso suena como un teórico de la conspiración. Cuando estaba estudiando a nivel de maestría en ciencias sociales, estaba haciendo un trabajo final sobre el grupo Bilderberg. Fue entonces cuando estaban manteniendo estas cosas más en secreto. El Foro Económico Mundial ha sido simplemente la revelación, el descubrimiento, como el anuncio, el nuevo orden mundial. Estamos preparados para un nuevo orden mundial, ese tipo de cosas en las que no son realmente las cosas secretas susurradas y las especulaciones, que la gente se involucra. Pero en el documento que escribí, simplemente quería citar las declaraciones públicas que prominentes miembros de ese grupo Bilderberg se habían comprometido a anunciar lo que estaban tratando de construir, por el mundo. Y fue interesante participar a ese nivel en la academia y encontrar el rechazo de la nivel de liderazgo del profesor, pero los compañeros de estudios dicen, vaya, esto es interesante, porque nunca había escuchado esto antes, hay historias enteras que contar al respecto, no les contaré toda la historia de mi caminar por ese viaje. Pero señalaré una captura de pantalla de un video del Foro Económico Mundial, Global Elites Plan. Por tu futuro. Pensé que tomarías esa captura de pantalla de algún youtuber que es, ya sabes, World. El Foro Económico, ya sabes, los globalistas corporativos están planeando tu futuro. No, no, no. Esto era de un video del Foro Económico Mundial. Captura de pantalla de eso. Esa es la idea aquí, los intermediarios del poder globalistas. Este es Henry Kissinger a la izquierda y su protegido, Klaus Schwab, quien es el presidente del Foro Económico Mundial. Él es el que quizás hayas escuchado en los videoclips dando vueltas con acento alemán. Nos pondremos en contacto con él, pero en la década de 1970, estaba estudiando con Kissinger. Si no conoce a Kissinger un poco sobre historia geopolítica, es el mayor chico del grupo del nuevo orden mundial. Quiero decir, habló de ello y trabajó para ello, para una generación a ese nivel. Pero volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué decía la Agenda 2030 que querían hacer? Aquí está en sus palabras al lado de la flecha roja. Transformando nuestro mundo. Ahora conozco a un Dios que va a transformar este mundo. Sé que eso realmente va a suceder. Pero para los seres humanos decir, vamos a ascender las estructuras y la escalera del poder. Y el mundo entero va a ser trans. Toda nación será transformada. Esto sería, si lo lograran,
La hazaña de ingeniería social más grande y ambiciosa en la historia humana. No puedes encontrar un momento en el que eso realmente haya ocurrido. Esto es solo hablar, son solo sueños utópicos. ¿Es esto solo una quimera? Bueno, veamos lo que otros han dicho sobre estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen nuevas formas de gobernanza, como anunció la Cumbre Mundial de Gobiernos, alianzas e interdependencia, con todos los diferentes niveles de la burocracia, con los establecimientos corporativos, y con las instituciones no gubernamentales. ¿Qué aspecto podría tener esto? Bueno, parte de ello es la redistribución de la riqueza. Cuando lea los 17 objetivos, escuchas una especie de influencia marxista-socialista. De redistribución dentro de las naciones y entre las naciones. Eso ha existido desde el principio de las Naciones Unidas, pero encontré a un comunista real decir algo muy interesante, lo de la Agenda 2030. Este es Robert Mugabe, el exdictador de Zimbabue, que está cerca del corazón de mi familia. Para reconocer a la nación que se puso patas arriba y más o menos destruido económicamente. Y en lo que respecta a las libertades civiles y otras libertades, mi esposa nació en Zimbabue, ya que sus padres eran misioneros en ese momento, y vivían allí cuando nació mi esposa. Y así entienden un poco sobre Zimbabue. De la experiencia de primera mano. Pero esto es lo que dijo sobre la Agenda 2030. Esta agenda promete un nuevo mundo valiente. Ahora, estudiantes de historia que saben un poco sobre literatura de ficción distópica, que no recomiendo que leamos, por cierto, la gente habla de 1984 y de la sociedad orwelliana y esas cosas, y sí, he estado allí en el pasado, solía dar clases sobre eso. Hoy no creo en promover la lectura de literatura de ficción distópica. Quédate con lo que es verdadero, noble, correcto, hermoso, admirable y excelente, y digno de elogio. Referirse a algo como un nuevo mundo feliz no es hacerle un cumplido. El mundo feliz era esta sociedad futurista donde la libertad se desvanece y la gente está bajo algo de control mental, y esta es la versión de Aldous Huxley de 1984 de Orwell de lo que el futuro podría verse bajo el autoritarismo. Está diciendo que eso es lo que es la Agenda 2030. Es un mundo nuevo y valiente. Lo llamó un mundo nuevo que tenemos que construir conscientemente, un mundo nuevo que llama, para la creación de un nuevo, aquí está el concepto, un ciudadano global. Gran parte de la filosofía de este Foro Económico Mundial, Naciones Unidas, Agenda del Vaticano 2030. Conglomerado es una aniquilación de la nación como la hemos conocido. Por lo tanto, debe eliminar el concepto de ciudadanía individual de una nación, como una nación parecida a un cordero, que podría por un tiempo preservar la libertad. Queremos un ciudadano global. Beyoncé en realidad tenía un video en su sitio web que estaba promoviendo, oigan, ciudadanos globales, tenemos que respaldar la Agenda 2030. No reproduciré ese clip porque no podemos hacerlo todo, pero aquí hay una publicación de George Soros, multimillonario globalista muy importante. Llamó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, lo llamó otro gran salto adelante. Ahora, si hay alguien que es un nerd de la historia aquí, tu mandíbula acaba de tocar el suelo. Como, espera un minuto, simplemente lo llamó un gran salto adelante. Y tratando de hacerle un cumplido, eso es como llamarlo un mundo feliz, pero peor, porque el gran salto adelante no fue ficción. El gran salto hacia adelante fue quizás el mayor asesinato en masa en la historia del mundo en la China comunista. El Washington Post incluso informó sobre eso. Y se ha registrado que la historia, y recordó los 50 millones. 50 millones de chinos que murieron de hambre. Millones golpeados y torturados hasta la muerte. 30% de sus casas demolidas a escombros. Se construyeron campos de concentración, y se pierde en las páginas de la historia para la mayoría de nosotros. Esto es una preocupación cuando nos referimos a la Agenda 2030.
como el gran salto adelante. La transformación de nuestro mundo era una forma de decirlo. Otro es el funcionario de la ONU Peter Thomas. Lo llamó un plan maestro para la humanidad. Ahora, hay una escritura en el Salmo 146 que es muy importante. En el versículo 3, dice, no confiéis en los príncipes, en el hombre mortal que no puede salvar. Y eso no significa que debamos llamar por nombre y calumniar y meterse en toda clase de tipo de cosas rebeldes subversivas. No estamos llamados a eso como pueblo. Identificar los movimientos que tienen implicaciones proféticas. Es absolutamente esencial discernir los signos de los tiempos. Es importante que las personas preserven la libertad, por el tiempo limitado que nos queda, pero no confíes en los príncipes. Es un estándar muy suave para abordar aquí. Los príncipes de este mundo, dice la Biblia, están llegando a nada. Pablo dijo eso en Colosenses. Vienen a los reinos de este mundo. Están llegando a la nada, llegando a la nada. No pongas tu confianza en aquellos que dirían. Tenemos un plan maestro para la humanidad. Vamos a transformar el mundo. Es un nuevo mundo valiente, un gran salto adelante. Sí, creo que quiero mirar en otra dirección. No creo que vaya a jugar ese. Es básicamente un clip del Foro Económico Mundial. Y este globalista se refiere a cómo queremos que la gente confíe en la élite. Y fue una cosa muy extraña. Como alguien que ha sido una especie de pista para al menos ver los eventos actuales, durante los últimos 20 años más o menos, nunca escuché, tal vez esto sucedió antes, pero nunca había escuchado a la élite del poder, se refieren a sí mismos como la élite. Y entonces, en el Foro Económico Mundial, Iván. La gente no confía en sus élites, y queremos que confíen más en nosotros. Eso también fue una sorpresa escucharlo, así que poniendo su confianza en los príncipes, en Davos, hace unos años, podemos pasar esa, gracias chicos, así que la cumbre del gobierno mundial, la segunda. O no, este es el original, Age of Interdependence. Tengo que profundizar más en ese concepto de interdependencia, porque te dije que retrocederíamos un poco en la historia. Lo hicimos desde 2015, la Agenda 2030. Yendo un poco más atrás, este concepto no es nuevo. En los movimientos globalistas del siglo XX y XX, se presentó la Declaración de Independencia. En la cumbre de la Tierra de Río. Esto es en 1992. Es un fundamento muy importante, una especie de cumbre ambiental mundial. Y un gran evento globalista en mi vida. Y en 1992, presentaron este poema. Y se llamó la Declaración de Interdependencia. Ahora dime, ¿tomarás la Biblia y la Declaración de Independencia, que se cita en el conflicto de los siglos, o esta Declaración globalista de Interdependencia? Con estas cosas que suenan a la nueva era. Dice así, voy a leer solo las partes resaltadas. Somos la tierra, somos las lluvias. Somos animales humanos relacionados con todas las demás formas de vida, como descendientes de la célula primogénita. Eso no cuadra bíblicamente con Génesis 1, ¿verdad? Ante todo, descendientes de la primera célula nacida. Entonces tienes la evolución, que es ciencia, hombre. Como confiar en la ciencia, pero entonces somos nosotros la tierra, somos la lluvia, es la fusión e intersección de las ciencias duras. Basado en el mito total y el fraude, el darwinismo. Se encuentra con el nadaísmo de la nueva era, todo en un poema. No podía creer la declaración de interdependencia. Había sido presentado a personas serias en esta cumbre de la Tierra. Somos la Tierra, somos las lluvias, y todos somos descendientes de la primera célula nacida. En la Carta de la Tierra, que fue el principal documento. Salir de la cumbre de la Tierra. Se refieren nuevamente allí a la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre las naciones.
y en seminarios anteriores. Y debería haberlo insertado aquí. Intento no acceder al contenido varias veces, en los seminarios posteriores que hacemos, pero en un seminario anterior, había citas de patriarcas y profetas. Y he olvidado el número de página. Se me acaba de ocurrir ahora que es relevante para esto. Podríamos decir, bueno, me gusta el sonido, de una distribución equitativa de la riqueza, dentro de las naciones y entre las naciones. De hecho, lo hago todos los días. Doy para tratar de ayudar a los pobres. Y eso es algo en lo que creo. Dar es una cosa. ¿Qué hay de los mandatos? ¿Qué hay de la fuerza en el punto de redistribución de un arma? Como en Zimbabue, ¿es eso algo saludable para la libertad? Para la libertad, ¿está de acuerdo con el diseño y la norma de Dios? La gente siempre dice, bueno en hechos. Nadie consideraba sus posesiones como propias. Así que eso era marxismo. Ya sabes, en el libro de los hechos. Bueno, estas eran personas que estaban dando, ¿verdad?, la idea de la revolución comunista y la redistribución forzada. No algo de una calidad similar a la de un cordero. Entonces, para citar a patriarcas y profetas, dice, muchos insisten con gran entusiasmo en que todos deben compartir en una parte igual de las bendiciones temporales del cielo. Pero esto no es como Dios ha querido que sea. Él tiene la intención de una diversidad de condiciones. No porque Dios se deleite en la pobreza, ni mucho menos. Es para que los que tienen los medios puede bendecir a los que no. Y es el lazo de humanidad, que compartir puede ser bajo un sistema voluntario, de beneficencia. Dejé de citar a la mitad de eso. Y comencé simplemente a ponerlo en mis propias palabras. Perdóname por hacer eso. Lo buscas y puedes encontrarlo en tu aplicación. Podemos utilizar los medios. Búscalo ahora mismo si quieres. Porque tengo que conseguir esa cita. Esa es una cita importante. Dice, muchos instan con gran entusiasmo que debe haber una parte igual. Que todos deben compartir por igual, en las bendiciones temporales del cielo. Si pones muchas ganas con mucho entusiasmo. Sé que eso es palabra por palabra allí. Y luego dice que ese no es el plan de Dios. ¿Puedo usar una cita de Churchill? Vamos, es el tipo de la historia. Tendrá que citar a Winston Churchill en algún momento. De acuerdo, dijo, sí, el capitalismo es la distribución desigual de la riqueza, pero el socialismo es la distribución equitativa de la pobreza, a excepción de la élite del poder, por supuesto, que tienen las golosinas para ellos solos. Hicieron un llamado al mundo en la iniciativa de la Carta de la Tierra. Hicieron un llamado al mundo para tener un sostenible comunidad global. Comunidad global, la interdependencia, el concepto de un mundo, nuevo orden mundial al que se hace referencia allí. Adoptar una nueva ética global es algo que debemos hacer. Dijo la iniciativa de la Carta de la Tierra. Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores. Ahora que es tan interesante, porque pensarías que esta es una agenda secular, ¿verdad? Quiero decir, esto es humanismo secular, pero todo se trata de valores y ética, e incluso un cambio de mente y de corazón. Siempre que creas que has visto secularismo, materialismo darwinista puro, eso es un cebo y un interruptor. El diablo está en la unión triple. Le gusta el espiritismo. Está en un movimiento aparentemente muy religioso, que piensa que puede jugar con la ley de Dios. Fuera del Vaticano, él está en la versión apóstata de eso, llamado protestantismo. El laicismo es una artimaña. No es realmente, como la industria de la música secular, donde dicen, ya sabes, formamos una nueva religión, y no hay pecados en nuestra religión mientras podamos. No citaré los medios sobre el cerebro de Jay-Z en este momento, pero no te alegras de que solo lo esté citando. No estás tratando de envolverlo, eso sería absolutamente por encima, por debajo de la palidez. El cambio de mente y corazón. Ahora, sé de un Dios que quiere cambiar nuestras mentes y corazones, no un monolito globalista. Eso va a cambiar el sistema de valores.
Por cierto, a través de las escuelas, eso lo veremos. Veremos una publicación que pusieron en las escuelas después de 1992, con la Carta de la Tierra para niños. Pero, ¿o era la Agenda 2030 para niños? Llegaremos a ella. Hebreos 8, Dios escribirá su ley, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y en Romanos 12, seremos transformados. La renovación de nuestra mente. Ese es un cambio de mente y de corazón en el que puedo creer. Ezequiel 36. A vosotros también os daré un corazón nuevo. No, Dios quiere hacerlo real. Este tipo de evangelio social, a veces se le llama, o el evangelio de la justicia social, es una manera de tomar el marxismo con una superposición secular. Y es realmente un método de opresión, persecución y la negación de la libertad religiosa. Y es un falso cambio falsificado de corazón y mente. Escucha esto de uno de los promotores de la Carta de la Tierra en 1992. Mi esperanza es que esta Carta de la Tierra sea una especie de... ¿Qué es lo siguiente? 10 mandamientos, un sermón de la montaña, que proporciona una guía para el comportamiento humano, hacia el medio ambiente en el próximo siglo. No obtienes una clase superior de escritura bíblica que los 10 mandamientos y el sermón de la montaña. Así es aclarada la voluntad de Dios desde el Sinaí, y ampliado y hecho práctico por Jesús. En el sermón de la montaña, van a eliminar eso y tener la Carta de la Tierra, como los 10 mandamientos y el sermón de la montaña. No lo creo, pero no fue el único. Murray Strong, otro prominente globalista, dijo, el verdadero objetivo de la Carta de la Tierra es que, de hecho, vuélvete como los 10 mandamientos. Y no son solo sus citas. Comenzaron a conmemorar esto en simbología. Esta fue el Arca de la Esperanza, donde ponen la Carta de la Tierra que llama a todos. Básicamente es la Agenda 2030 de una generación pasada, ¿de acuerdo? El Arca de la Esperanza es un cofre de madera de 49x32x32 pulgadas, que fue creado como un lugar de refugio para el documento de la Carta de la Tierra, y un tratado de los pueblos internacional. Hay lenguaje marxista. Para construir una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. El Arca de la Esperanza también sirve de refugio a los libros de Timinos. Imágenes y palabras para la sanación global, la paz y la gratitud. Se han elaborado más de 1000 libros artesanales por artistas, escolares y ciudadanos de todo el mundo. Niños en edad escolar, escuelas públicas. Hay separación de iglesia y Estado allí, afectando a estos niños en la nueva era. Mira, no es secularismo. Si realmente lo fuera, entonces eso sería una cosa, pero les está inculcando este culto a la tierra. Religión de la nueva era, expresando individual, y oraciones colaborativas y afirmaciones para la tierra. Los 16 principios de las cartas de la tierra son la visión guía. Detrás de la creación de estos libros, se convirtió en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, pero tenían los 16 principios allá en 1992. Así que tienen estos libros de Tímenos. El Tímanos, por cierto, es un círculo sagrado mágico. Todo esto es material oculto de la nueva era, y sus devotos se pusieron muy serios al respecto. Comenzaron a llevar esta caja con palos. Ya notaste de que es una falsificación la caja, ¿verdad? No necesitas que te explique eso, de las dimensiones a los polos, al documento que va en él. Eso es lo más importante, la Carta de la Tierra. Hacen estos palos de acarreo donde decían. Hicieron sus varas con cuernos de unicornio, que hacen ineficaz el mal. ¿Crees que estos son secularistas? Esto suena como el médico brujo, y la tribu pagana en la historia de la misión. ¿Qué es esto? Esto es en lo que creen. También erigieron sus propios 10 mandamientos falsificados. Así que es la religión de la nueva era. Es la falsificación de los 10 mandamientos de Dios, desde esa perspectiva espiritualista. Desde la primera bestia, tenemos la perspectiva de quitar el segundo mandamiento, y ajustando el cuarto. Se trata de los 10 mandamientos muy espiritistas. ¿Has oído hablar de las piedras guía de Georgia? Últimamente en las noticias, creo que hubo un pequeño evento allí.
a principios de este año. Pero, ¿por qué alguien se involucraría en vandalismo de esa naturaleza? Estaban enojados por el hecho de que los 10 mandamientos. Al parecer, no sé si lo fueron. Quién sabe qué pasó en realidad. Pero tan pronto como vi eso, pensé, sí, eso es algo así como, ya sabes, persona con mentalidad política a la que no le gusta mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones. En perpetuo equilibrio con la naturaleza. Espera, 500 millones, ¿cuántas personas hay en la Tierra en este momento? Como casi 8.000 millones, ¿verdad? Entonces tendrías que reducir la población en más del 90%. Para mantenerlo en 500 millones o menos. Y estás pensando. Existe literalmente una agenda de reducción de la población. Eso está bastante lejos. Bueno, el diablo solo viene a robar. Lo cubrimos con la redistribución. Matar, eso es lo suyo. Fue un asesino desde el principio. Así que odia los 10 mandamientos. Odia la ley de Dios. No le dejarías pasar eso en un santiamén. En la Carta de la Tierra, en realidad condenan un aumento sin precedentes de la población humana. Tengo más citas. Tengo tantos clips. No puse muchos de los clips porque en una presentación en vivo los clips no siempre, ya sabes, funciona muy bien, especialmente con nuestro retraso aquí, podemos saltarnos muchos de ellos. Pero hay un clip de un tipo del Foro Económico Mundial que dice, a la gente religiosa realmente no le gusta, de dónde vengo porque quieren más almas, quiero menos almas en el planeta. Y se ríe de eso. Denuncian un aumento sin precedentes de la población humana. Abogan por que garanticemos el acceso universal a la atención médica que fomenta la salud reproductiva y reproducción responsable. Bueno, eso es un montón de jerga. ¿Qué es eso que dice? Eso está hablando de Planned Parenthood. Eso es hablar de acceso al llamado derecho. Asesinar a un bebé por nacer. Y Scott, ¿cómo lo dirías en términos tan duros? La Biblia habla del niño por nacer como un niño. Así que no pretendo ofender porque la gente tiene un pasado. Y Dios te perdone de ese pasado. Así que eso no significa que no podamos decir la verdad. Tenemos que hablarlo en amor. Y sabemos que Manasés sacrificó a su hijo. Dios lo perdonó y va a estar en el reino, ¿verdad? Así que nunca olvides que si el individuo camina con el Señor está allí, está luchando y es inestable. Porque entra el diablo, dice. Este tipo de palabras acusadoras, no dejes que eso suceda, porque sé que esto no es solo un problema social, solo un problema de vida, este es un problema personal para muchas personas. Pero al mismo tiempo, también queremos hablar de ¿qué dicen ahí? Garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva. Eso no es buscar la salud del bebé. Quiero decir, mucha gente se dedica a ese trabajo. Contamos con maravillosos obstetras y ginecólogos. En ese campo hay tratando de ayudar a los bebés a estar sanos. Y luego tenemos otros en Planned Parenthood. Tipo de instituciones que buscan quitar la vida de esos niños, y eso es lo que la Carta de la Tierra estaba promocionando. Por cierto, quizás te preguntes por qué está ese DVD ahí arriba, llamado el eugenicidio planeado. Tenemos una historia de Planned Parenthood, en sus propias palabras, y como estaban anunciando, desde muy temprano que se trataba de la eugenesia. Si sabes algo de historia, y sabes de los eugenistas de finales del siglo VI, y cómo fueron financiados por Cold Springs Harbor, Instituto Rockefeller de Nueva York, y cómo eso fue luego importado a Alemania, que luego fue recogido por Hitler. La ideología suprema de la raza en realidad comenzó con los eugenistas, en la costa este de América y también en Gran Bretaña, con el padre de la eugenesia procedente de Gran Bretaña, y rastreas esa historia y lees los anuncios. ¿De qué se jactan los fundadores como Margaret Sanger, de Planned Parenthood? Y es impactante, el vitriolo racial y el odio por aquellos que ven como la subclase, como el inferior. Crianza para una raza mejor. Por cierto,
Puedo darte una, tal vez no debería. Tal vez debería volver en algún momento y hacer esa sesión por ti, pero hay un individuo sumamente sorprendente que todo adventista del séptimo día conocería el nombre de, que fue un destacado eugenista a principios del siglo XX. Organizar conferencias de eugenesia sobre crianza para una raza mejor. Y tener familias más en forma. La supervivencia del más apto es darwinismo aplicado a la sociedad. Darwinismo social eliminando a los débiles. Y criando a los fuertes y entonces podremos tener una raza mejor. Él, te doy una pista, apostató. Y una vez que ya no era un fiel creyente en la Biblia. Espíritu de profecía adherido cristiano adventista del séptimo día, en ese momento, se metió en la nueva era, y la eugenesia profundamente, fue un destacado partidario de su unidad. Así que entramos en esa historia de la eugenesia, y como esto es lo que sucede cuando estamos de pie. ¿Alguna vez cantas la canción de niño, la Biblia? Están solo en la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. Esta es la base. Cuando sales de esa base, como si fuera a escribir un libro llamado The Living Temple, ahí está tu pista. Y se trata de cómo Dios es todo. Y en todo está Dios. Es panteísmo. Acabas de bajar de aquí al abismo del engaño. Y la oscuridad envolverá tu mente. En cada ideología distorsionada, destructiva y oscura. Que Satanás jamás podría inventar. Y no puedo pensar en uno mucho más oscuro que la eugenesia racial. Eso es tan malo como se pone. Y en eso se metió. Pero también adoptado. Era una vida interesante. Porque adoptarían a los niños. De los indignos, de la clase baja. Y cómo preocuparse por las personas, no importa de qué raza y clase provengan, pero aún se adhieren a esa ideología. Entonces, de todos modos, tal vez en otro momento toquemos eso. O podemos entrar en la agenda algotequia. Porque eso también tiene relación con la libertad religiosa. Podríamos hablar de cómo el transgenerismo, en realidad es un trampolín hacia el transhumanismo, que es gran parte de las cosas de la tecnocracia, que estamos dejando de lado hoy sobre el metaverso, y sobre lo que es un cerebro humano, y qué sucede cuando conectas el cerebro humano, en la nube que es la vida. ¿Existe tal cosa como la vida posbiológica? ¿Existe tal cosa como las máquinas espirituales? Porque la IA podría convertirse en una forma superior de ser, en el que evolucionamos o admiramos y adoramos. Hay todas estas cosas locas que vienen con el lado de la IA. Transgenerismo, gente que no ve ese enlace. Es una redefinición de la biología humana, y lo que es ser hombre o mujer. Eso va a ser un trampolín hacia, bueno, oye, ¿qué percibimos? Porque la percepción es la realidad. Si percibo que una IA es humana y está viva, entonces lo es. O percibo que mi experiencia en el metaverso es real. Entonces es real. Entonces, ¿qué sucede con la carne humana biológica? ¿Qué valor tiene? Tal vez eso juega en la agenda de reducción de la población. De todos modos, en el lado del aborto, este era Stephen Clark Rockefeller, uno de los miembros del Consejo de la Carta de la Tierra, y en esto, lees en Wikipedia, que era un filántropo. Es miembro del Consejo de la Carta de la Tierra, y también un gran promotor de Planned Parenthood. Entonces no es una cita, sin duda a lo que se refieren aquí. Cuando dicen salud reproductiva, se refieren al acceso a los servicios de aborto. Entonces, ¿quién es el principal defensor del mundo? De la agenda del cambio climático. Entonces, si estamos hablando de la Agenda 2030, desarrollo sostenible, es el medio ambiente, es el cambio climático, es CO2. ¿Quién es él? Está bien, ¿qué tal si solo pregunto esto? ¿Quién es el hombre más conocido del planeta Tierra? Sí, lo tienes. Y en su encíclica sobre el medio ambiente. Quiero decir, esto no se trata de las Naciones Unidas, esto es sobre el latido del corazón de este. Saliendo del Vaticano. El descanso dominical, dice, también evita que la codicia desenfrenada. Y nos motiva a una mayor preocupación porque, por naturaleza, es una encíclica que publicó todo sobre el medio ambiente y el cambio climático, y dijo, comillas que nos va a dar
Mayor preocupación por la naturaleza. Descanso dominical. Vamos a terminar allí en esta sesión un poco más tarde, pero aquí hay otro papa que habló sobre hacer leyes sobre el descanso dominical. Ahora sabemos que el descanso es valioso para nosotros. Sabemos que el sábado del séptimo día es el día bíblico de adoración y descanso, pero ¿estaríamos a favor de hacer cumplir y ordenar? Creemos en los mandatos que requieren coerción. Compeliendo, obligando, a través de la fuerza de la ley, a otras personas a hacer lo que sabemos que es. Desde una perspectiva de adoración. Absolutamente no, ¿verdad? Pero dijo que los cristianos naturalmente, como si fueras cristiano, te esforzarías para asegurarse de que la legislación civil respete su deber, para santificar el domingo. Esa es una manera muy sutil, no tan sutil en realidad. Pero estoy pidiendo una legislación dominical que haga cumplir eso. Aquí está de la Agencia Internacional de Energía. Así es como podemos reducir el uso de petróleo, y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Una de las cosas allí con el rojo. Domingo sin coches en las grandes ciudades. Hay tantas ideas que la observancia del domingo es la solución para, no, particularmente ambiental. Tengo un clip aquí si quieren verlo. Se trata de cómo la agenda globalista aquí de nuevo. En el Foro Económico Mundial tiene en mente los mecanismos de control. Con la regulación ambiental como pretexto. Como la justificación. Así que vamos a rodar ese clip. Estamos desarrollando a través de la tecnología una capacidad para los consumidores, para medir su propia huella de carbono. ¿Qué significa eso? ¿A dónde están viajando? ¿Cómo están viajando? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están consumiendo en la plataforma? Rastreador de huella de carbono individual. Estén atentos, aún no lo tenemos operativo. Pero esto es algo en lo que estamos trabajando. Espera un minuto. Todo lo que hago, cada servicio que compro o producto que compro donde quiera que vaya, es monitoreado, rastreado y registrado, y luego se convierte en un número de cuántas unidades de emisión de carbono acabo de usar. Quiero eso. ¿Cuántos de nosotros dijimos, por favor, puedo conseguir eso? Quiero retractarme de todo lo que hago con mi producción de carbono. Se publica como, oh, es un producto nuevo. Una nueva aplicación que puede tener. O, ¿crees que podría usarse potencialmente para reimponer como controles? No solo los datos. Quiero decir, los datos en sí que alimentamos a estos sistemas, vuelve a imponerse sobre nosotros como controles. Pero si das esta información a los que son los fanáticos de limitar las emisiones de dióxido de carbono, no confíes en los príncipes. No tienes que hacer acusaciones ni especulaciones. Solo vete, creo que solo diré que no, y errar por el lado de la precaución allí, porque estas tecnologías entran, se detendrá en el monitoreo. No se detendrá en monitorear su uso de emisiones de carbono. Se volverá a imponer como controles. Por ejemplo, la gente pensaba, oye, voy a ahorrar en mi factura de electricidad. ¿Recuerdas cuando sucedió esto este verano? Compañía de Servicios Públicos de Colorado bloquea 22,000 termostatos, en un clima de 90 grados debido a una emergencia energética. Dijeron que es una especie de apagones continuos, y tienes tus termostatos inteligentes en tu casa. Y aceptaste tus términos de servicio para ahorrar $20 o algo así en su factura, inscribiéndote en el evento, que tenemos que cerrar su uso eléctrico. Nosotros haremos eso. La gente dice, espera, ¿para qué me inscribí? ¿Qué tengo aquí? Bien, tengo una cita de Yuval Noah Harari. Ni siquiera recuerdo lo que está a punto de decir, pero lo tocaré en un segundo. Pero tengo que decirte quién es. Es una especie de querido erudito, historiador, filósofo, del Foro Económico Mundial. Entrevistado, promovido, quiero decir, hay cientos de clips suyos en línea. Y tengo muchos de ellos en la tecnocracia. No recuerdo lo que está a punto de decir. ¿Quieres oírlo? Vamos a oírlo. Vamos a por ello, chicos. Muchos de los escenarios que describí
Antes de la pandemia, no los tracé como una profecía, sino como una posibilidad. Tal vez suceda. No es un virus extremadamente mortal. No es la peste negra. Y mira lo que le está haciendo al mundo. Así que ahora trata de pensar cuáles serán las implicaciones de un problema mucho mayor como el cambio climático. También, conceptualmente, muestra que, y aquí estoy completamente de acuerdo contigo, Ratgo, en que te muestra que puedes cambiar las cosas a gran escala. Eso de nuevo, puede detener todos los vuelos. Puedes bloquear países enteros. De hecho, puedes hacer eso y la vida continúa de alguna manera. Y esto, diría yo, puede hacernos más abiertos a ideas radicales sobre cómo tratar también con cambio climático. Entonces mire qué tipo de herramientas de control social hemos adquirido a través de la pandemia. Tal vez nos dé ideas sobre cómo lidiar con el cambio climático. Bloquear naciones enteras, detener todos los vuelos, pensar que los domingos sin automóviles serían pequeños. Comparado con eso, ¿verdad? ¡Wow! Ahora, esta discusión sobre el cambio climático abre una gran lata de gusano sobre los debates científicos. Sobre el dióxido de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero y todo eso. No quiero entrar demasiado en eso, pero les mostraré algunas cosas un poco aquí de lo primero que dice la ONU sobre el calentamiento global. El cambio climático es la mayor amenaza a la que se han enfrentado los humanos modernos. El Consejo de Seguridad de Teléfono Naturalista de renombre mundial pide una mayor cooperación mundial. Entonces, tenemos una crisis climática, tenemos una sesión llamada la crisis climática climática. En Tecnocracia, es el número 10 de la serie. Definitivamente tenemos una crisis de libertad. Una crisis de pobreza. Una crisis de autodeterminación nacional. Una crisis se podría decir de credibilidad, en la comunidad científica en tantos niveles, algunos de los cuales acabamos de pasar en los últimos 2 años. Pero este es un gráfico interesante, mostrando todos los diferentes modelos climáticos, y todos los diferentes colores, y lo que han estado prediciendo. Pasaría con las temperaturas globales. Si las emisiones de dióxido de carbono continuaran como estaban, ¿qué eran? Y ves los modelos climáticos. Han exagerado radicalmente el peligro que se avecina. Recuerdo en 1992, fueron 10 años. Hasta el fin del mundo. Y es como, realmente, ¿cómo lo sabes? ¿Estás seguro? Bueno, estas ecuaciones y estos modelos, ponemos en la computadora, quiero decir, ¿recuerdas los modelos de la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido sobre el crecimiento y la muerte de COVID? Y es como si estuviera mucho más allá. Lo que sucedió en la primavera de 2020. Los modelos son tan buenos como la entrada de datos en ellos. Y para que los datos no sean fiables, y no tendrías un alto nivel de confianza en eso, entonces son solo conjeturas y especulaciones. Entonces, ¿qué haces para evaluar la calidad de un modelo? Es que lo miras retrospectivamente. Y dices, ¿cómo se ha comportado en el pasado? Bueno, ¿cómo se ha comportado en el pasado? La línea negra son las temperaturas globales reales desde 1979. Así que pueden ver que en la actualidad, ha subido un poco. Alrededor de 0,3 o un poco más de 0,3 grados centígrados. Desde 1979. Y las modelos son como, wow. Debería haber subido 1.2 por ahora, 1.4 por algunos modelos. Así que básicamente los modelos son 2 veces, 3 veces, 4 veces o más de lo que realmente sucedió. Así que hay cientos de por ciento exagerando el crecimiento. En el calentamiento global.
Entonces, si hay cientos de por ciento de descuento, tal vez dices que son 100% irrelevantes. En ese momento, tal vez sea una visión escéptica, pero se podría decir, bueno, 0,3 grados. Estoy bastante seguro de que he oído hablar de más de 1,5. Hay una bifurcación que tuvo lugar, a medida que la urbanización siguió creciendo en todo el mundo. Y las naciones en desarrollo comenzaron a urbanizarse cada vez más. ¿Dónde tiene sus lecturas de temperatura ubicadas en tierra? ¿Qué es más o más cemento y más disipadores urbanos? Se obtiene una diferencia entre la temperatura global, medido en un océano sitios. Entonces por eso este se va a apagar, de las temperaturas de la superficie del mar, que siendo el más fiable de los dos, porque no está sesgado por el calor de los centros urbanos. Esto también está basado en satélite. En las temperaturas más bajas de la atmósfera, puede ver que también ha subido unos 0,36 grados. La amenaza de la crisis ambiental, dijo Mikhail Gorbachev, es la clave del desastre internacional. Para desbloquear el nuevo orden mundial, eso resume un poco lo que mucha gente sospechaba. Como, ya sabes, hay una crisis ambiental real. Creo que todo cristiano, todo ser humano, es un ecologista de corazón, en el sentido de que amamos a la naturaleza, lo encontramos hermoso, queremos conservarlo, queremos que no se destruya con la contaminación y la fealdad. Pero cuando escuchas las agendas como vamos a tener controles de clima, y ver los resultados climáticos de todos. Y es la clave de desastre internacional. Para desbloquear el nuevo orden mundial, empiezas a sospechar un poco, de lo que realmente hay detrás de eso. Por ejemplo, el Club de Roma, un gran grupo ecologista, puso en marcha la primera revolución mundial en 1991. Lo primero que noté sobre esa portada, es el icónico tipo de globo terráqueo socialista que se volvió rojo. Y simplemente tiene ese arte. Pero en el libro, decían, cito, al buscar un enemigo común contra el cual podamos unirnos, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y cosas por el estilo encajarían perfectamente. Continuará en la cita, pero haciendo una pausa allí. Estábamos buscando un enemigo común. Ese es un lugar extraño para comenzar, pero la contaminación ciertamente lo es. Pero la amenaza del calentamiento global, pusieron allí como algo que encajaría a la perfección. En su totalidad y sus interacciones, estos fenómenos constituyen una amenaza común, que debe ser enfrentado por todos juntos. Pero al diseñar estos peligros como el enemigo, caemos en la trampa, del que ya hemos advertido a los lectores, es decir, confundir los síntomas con las causas. Todos estos peligros son causados por la intervención humana, en los procesos naturales, y es solo a través de actitudes y comportamientos cambiados, que puedan ser superados. El verdadero enemigo entonces es el ser humano. Detrás de todas estas causas, por lo que el enemigo es humano. Ahora bien, ¿quién cree que los seres humanos hechos a imagen de Dios? ¿Quiénes son el enemigo, Satanás o Dios? Esa es la opinión de Satanás, ¿verdad? Dios nos ama, murió para redimirnos, Jesús lo hizo. Entonces, cuando escuchamos que necesitamos un nuevo orden mundial porque, y cada pocos años es una nueva clave de desastre global. Para desbloquear el nuevo orden mundial, empiezas a hacer un poco poniendo tu confianza, y príncipes al respecto. El petróleo desaparecerá en 10 años, dijeron en 1966. El mundo agotará todos sus recursos naturales para el año 2000. Dijeron en 1970. Se acerca la era del hielo, decían en los años 70. Yo no estaba vivo todavía. Nací en 1980. ¿Alguien recuerda eso? Fui criado en el calentamiento global en la escuela. Eso fue lo grande, todavía no lo llamaron cambio climático. En los años 80 y principios de los 90, pero 2000, los niños no sabrán qué es la nieve. O, 1989, naciones enteras estarán bajo el agua para el año 2000. 2002, pico del petróleo en 2010, digamos 2010. En otras palabras, se quedará sin aceite. 2008, el Ártico estará libre de hielo para 2013, dijo el ex vicepresidente Al Gore. Otros dijeron que sería para 2018, completamente libre de hielo. Así que estos modelos, por así decirlo, o predicciones, han sido probados como falsos. El príncipe Carlos dijo que tenemos 96 meses
para salvar el mundo en 2009. El primer ministro del Reino Unido dijo en 2009 que tenemos 50 días para salvar al planeta de la catástrofe. En 2014, solo 500 días antes del caos climático, que el verdadero impulso social, el verdadero amor y cuidado. Ministerio de Bienestar, preocupación y beneficencia por los necesitados. Realmente comienza a ser escéptico. Cuando escuchas declaraciones como esta del profesor de Princeton y autor principal en el panel intergubernamental sobre cambio climático, Michael Oppenheimer, afirmó: la única esperanza para el mundo es asegurarse. No hay otro Estados Unidos. En otras palabras, tenemos que mantener a las naciones en desarrollo, o naciones del tercer mundo en desarrollo, en potencias industriales, que es como acabas con la pobreza. Está permitiendo el desarrollo, permitiendo el ingenio económico y mercados libres para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Eso es lo que sucedió en realidad. No se salió con la suya aquí. Ha habido grandes historias de éxito económicamente en los últimos 20, 30, 40 años. Pero dijo, no podemos permitir que otros países tener el mismo número de coches, la cantidad de industrialización que tenemos en los Estados Unidos. Tenemos que detener a estos países del tercer mundo, justo donde están. Así que nos quedaremos con los pobres. Pobres en lo que eso se traduce en la práctica. Esta fue la Agenda 21 para niños. Ya mencioné eso, les muestro cómo fue empezar esto. Para entrar en las escuelas, viste que estaban participando en los libros de tomates. Y quiero decir, podría seguir y seguir, con lo que hay en las escuelas. Podría mostrarte un plan de estudios completo, que me pidieron que enseñara en las escuelas públicas, cuando yo era profesor. Y yo dije, absolutamente no. Y solo déjalo a un lado y enseña historia real. Y enseñó verdadera ciencia política constitucional y civismo. Pero en la misión de rescate de niños, tienen esta declaración en una de las páginas. El planeta gime cada vez que registra otro nacimiento. ¿Cómo hace sentir eso a los niños? Como, nací no hace mucho tiempo. ¿Qué hizo el planeta? El planeta no me quiere. Soy una carga para el planeta. En la tecnocracia, hay videoclips. No les mostraré todos los clips, por supuesto, pero hay uno donde muestran esta caricatura, a los niños en las escuelas. Y fue que los seres humanos fueron percibidos como este virus que estaba apareciendo y replicando e infectando la Tierra. Y fue como si la Tierra se enfermara, porque tenemos un caso de humanos. Humanos. Y luego los humanos dejan la Tierra que han destruido. Y están en otro planeta, y van a arruinar ese también. Y es solo esto absolutamente diabólicamente. Perspectiva antihumana, como el planeta gime cada vez que registra otro nacimiento. Por cierto, la Biblia dice que la tierra misma está gimiendo y esperando la redención, debido a este estado caído. Y en la medida en que contribuimos a eso. Eso es cierto si estamos siendo malvados e imprudentes si destruimos a los que destruyen la tierra. Así que hay muchas cosas ambientales muy serias que debemos tener en cuenta en nuestra propia práctica, del mensaje de salud y qué tipo de alimentos comemos, y lo que está pasando en el mundo genómico. Y mencioné alimentos modificados genéticamente. Ese tipo de cosas para mirar y pensar. Y ser escéptico de 1972 Club de Roma Población. Publicación, Los límites del crecimiento. Pusieron este gráfico allí y lo encuentro fascinante. Hace 40 años, hace 50 años, decían que 2030 es un año clave. ¿No es eso interesante? Hace 50 años, ves en el punto negro, 2030. Dijeron que la población disminuirá tras el colapso económico. Y tienen todas estas medidas y estimaciones sobre lo que va a pasar con la cantidad de comida, y la cantidad de contaminación, la cantidad de producción industrial, y tienen 2030, hace 50 años predijeron, va a ser un tiempo de transición, donde vas a tener un colapso económico. Y eso será seguido va a producir una disminución de la población. Que sería algo por supuesto, que no estarían muy descontentos con. Como se lee en sus publicaciones, que no están promoviendo la vida humana.
Otro D, volviendo a nuestro esquema. Pequeños fragmentos de la cumbre del gobierno mundial aquí, pequeñas instantáneas, se referían a reconstruir mejor. ¿Habías escuchado esa frase antes? Este tipo de hizo las rondas, como creo que lo escuché como 100 veces. Por cierto, no voy a reproducir la siguiente diapositiva. Es un video de las 100 veces construir mejor. Es dicho por todos en el planeta Tierra. Pero lo que era interesante para mí como un tipo de historia es que no recuerdo nunca en el seguimiento de los acontecimientos actuales, o en el estudio de la historia, se adopta un lema político por todas las naciones del mundo, o al menos de Occidente. El tipo de órbita del Foro Económico Mundial aquí. Europa, Occidente, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, Estados Unidos, Canadá. De repente, Build Back Better estaba en todas partes. ¿De dónde vino eso? Debe haber un origen común de esto. No creo que todo el mundo sea como, un día creo que suena genial, yo también, yo también, yo también. Estos fueron algunos puntos de conversación que obtienes. Reconstruir mejor. Que es otra forma de referirse a lo que el Foro Económico Mundial llama un gran reinicio. Y esta sesión se llama Reinicio Mayor, ¿verdad? La bendita esperanza, en su canal de YouTube. Por cierto, son muy públicos acerca de las cosas. Puedes ver videos del Foro Económico Mundial sin cesar. En realidad no lo recomiendo. Va a ser una gran pérdida de tiempo, para ver miles de videos del Foro Económico Mundial, de los últimos 10 años. Pero en su página de YouTube, encuentras algo interesante, sobre las imágenes gráficas utilizadas aquí. La Tierra es un rompecabezas, y se está volviendo a armar aquí. Y la mano robótica, si pudiéramos hacer eso. 5 sesiones en el medio de las que te estaba hablando, con IA, simplemente no tenemos tiempo para hacerlo todo hoy, pero eso es interesante. El robot está participando en él. Son las manos de todas las naciones volviendo a unir la Tierra, rehaciendo el planeta con la ayuda de la IA. Reconstruir mejor, gran reinicio. También se refieren a la nueva normalidad. Recuerdo haber escuchado eso mucho durante COVID, como trabajar desde casa, ir a la escuela desde casa. Vivir en línea en gran medida es la nueva normalidad. La nueva normalidad, el distanciamiento social es la nueva normalidad. La nueva normalidad, no tener libertades es la nueva normalidad. La nueva normalidad, seguían diciendo esa frase, una y otra vez. Y cuando vi la imagen allí, es un poco difícil de ver con esa superposición púrpura, pero ves gente con las gafas de realidad virtual puestas, solo una breve mención del metaverso. Porque tienes que entender lo que viene. Foro Económico Mundial anunciado en otra publicación. Que el de la pantalla. Esa es la cumbre del gobierno mundial. Dijeron que el metaverso será donde viviremos. Y trabajar y estudiar y jugar. Va a ser nuestro nuevo universo. Se llama el metaverso. Y podrías decir, bueno, esto es una especie de presentación tecnológica, que alguien está poniendo por ahí. Facebook cambió el nombre de su empresa a las metaplataformas. Están queriendo ser los que dominen el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Es una realidad falsificada. Scott, te he oído usar esa frase antes. ¿No hemos tenido ya la realidad falsificada? Sí, con los videojuegos, entras masivamente, juego de rol online multijugador, y estás actuando como una persona, un avatar, tienes amigos ahí, tienes tu gremio, o tu grupo o como se llame. En ese juego en particular, y estás en una búsqueda, estás en una misión de algún tipo, y estás viviendo una especie de fantasía. Y solo estás mirando una pantalla. Todavía no es inmersivo así. Pero es tan envolvente mentalmente, espiritualmente, y con tu tiempo. Redes sociales, entro allí y esa es mi vida social, ¿correcto? Y obtengo los me gusta e interactúo con esta persona, y esa persona de ida y vuelta. Y estoy allí más de lo que estoy con la gente real. Eso es de lo que hemos estado hablando en el pasado, con los medios en el cerebro y la mente de los medios. Lo que viene a continuación con el metaverso es esta nueva normalidad. ¿Dónde es el nuevo lugar que quieren inducir a la gente? ¿Dónde van a vivir? La gente está gastando decenas de miles de dólares para la propiedad en el metaverso ya ahora. Las personas que están a la vanguardia de eso, como inversión o para tener su propio pedacito
del metaverso que se va a construir por esta megacorporación. Tampoco confíes en los príncipes corporativos. A lo que se refiere Klaus Schwab, creo que podemos jugar este. Creo que este es lo suficientemente corto. Juguemos a esto. Está Klaus Schwab diciendo que es la cuarta revolución industrial. Ahora, en realidad, antes de jugarlo, muchachos, lo estás configurando, eso es genial. La primera revolución industrial, por supuesto, fue la primera industria basada en máquinas impulsadas por vapor, desde hace más de 200 años. Luego pasó a la electricidad. A finales del siglo VI, principios del XX. Y entonces, podrías decir, esa es la segunda revolución industrial, y luego la tercera revolución industrial, lo que implica la superautopista mundial, Internet. De acuerdo, dicen que hay una cuarta revolución industrial, justo en el horizonte aquí, y va a involucrar esta meta idea. Dicen en otros clips que no tengo tiempo para mostrarles hoy, que para el 2030, el teléfono inteligente ya no será la interfaz más destacada para utilizar Internet, que estas cosas estarán conectadas a nuestros cuerpos. Nuestros pensamientos pueden pensar en la nube y estaremos involucrados en ese metaverso realidad aumentada. AR versus realidad virtual VHR. VHR está totalmente inmerso. Estás en un lugar completamente diferente. La realidad aumentada sería que todavía puedo seguir con este planeta Tierra real que Dios hizo pero hay cosas digitales. Sucede a mi alrededor, aquí y allá, en lo que puedo hacer clic o en lo que puedo, portal para entrar aquí y luego volver o lo que sea. Entonces él está hablando de la cuarta revolución industrial como presidente del Foro Económico Mundial y esto es lo que dice. Es al final a lo que conducirá la cuarta revolución industrial es a una fusión de nuestras identidades física, digital y biológica. Así que lo dejaré por ahora, tal vez en otro momento, pero esta nueva normalidad incluye trabajo de parto. Que incluye ya para trabajo manual. Eso es algo más que abordaremos en otro momento, pero encontré este pequeño fragmento en la página de la Cumbre del Gobierno Mundial para ser interesante como, bueno, se refieren al deshilachado del tejido social, el deshilachado del tejido social debido en gran medida a tanta interacción en línea, perder a la familia y la iglesia y lo real. Dicen que está exasperado por la desigualdad. Y se refieren a la difusión de fake news en plataformas digitales así como al auge de populismo, intolerancia y extremismo. Los gobiernos deben liderar el camino con una mejor regulación y fomentar el diálogo global sobre derechos humanos, valores, identidad, fe y otras cosas. Entonces nuevas creencias surgirán de esto. El secularismo está en realidad en declive. Habla de esto, el erudito de antes. ¿Quién decía que podemos tener cambio climático? Use los mismos métodos que usamos para COVID. Habla de cómo la idea de la Biblia o autoridad religiosa, vas a Dios y Dios dice, debes, no debes, y yo obedezco porque es Dios. Dijo que era de una manera y en la forma ortodoxa. Y luego pasamos al siglo XX al liberalismo. Que es básicamente haz lo que quieras hacer, y según su preferencia. No hay otra autoridad que tu propio ser. Lo que encuentras es un placer para ti. Él dice que va a dar paso a la entrega completa a la sabiduría del algoritmo. Cuando ponemos todos nuestros datos en línea, y nuestro perfil psicológico que Big Tech tiene de nosotros, nos conoce mejor que nuestro cónyuge nos conoce. En ese momento, podemos confiarles, para tomar mejores decisiones para nosotros, de lo que podemos hacer por nosotros mismos. Y así lo haremos, dice, nuevas religiones saldrán de Silicon Valley, la adoración literal de estos poderosos supercerebros. Ray Kurzweil se refiere a ella como la era de las máquinas espirituales. ¿Qué quiere decir él con eso? Bueno, me parece interesante que estés familiarizado, probablemente con esta famosa pintura de la época del Renacimiento. No es un respaldo a los orígenes romanistas de eso.
pero en la mente colectiva popular. Es en nuestra conciencia que vamos, Dios y el hombre, la creación de Dios del hombre, con el dedo de lo que se supone ser Dios allí, presentado artísticamente, donde Adán, un poco cojo allí, y siendo creado por Dios. Así que tienes a Dios a la derecha, a Adán a la izquierda, dedo recto, dedo cojo. Ahora descifra esto para mí, ¿quieres? Aquí hablas de máquinas espirituales. Ha sido, ¿qué dedo está en el derecho ahora? ¿El dedo cojo o el dedo recto? El dedo flácido. Entonces, ¿quién es el dedo cojo? Es el hombre, así que el hombre está en la posición de Dios. Estamos a la derecha, y nuestra creación es IA. Entonces somos creadores, creadores falsificados. Hay mucho más sobre esto. Ellos anunciaron esto. Dicen que vamos más allá del creador de la Biblia. Porque podemos crear seres de silicio, que son incluso mejores que los seres biológicos. Y luego la IA robótica tiene un dedo recto. Así que tal vez se considere a la IA como la autoridad. Es adorado como un dios. Y tengo gente de Silicon Valley que está saliendo y diciendo, hemos fundado iglesias sobre esto, y tendremos que fijarnos en esta IA. Como algo así como una deidad superior. Yuval Noah Harari dice esto. La historia comenzó cuando los humanos inventaron dioses. Y la historia terminará cuando los humanos se conviertan en dioses. Así que esto no es retórica, esto no es interpretar sus declaraciones, simplemente sale y lo dice. Clip de Harari, ¿qué va a decir aquí? Sí, vamos a rodar este es importante. Hagamos ese. El Homo sapiens es el único animal que puede hablar de cosas que en realidad no existen. Las iglesias están arraigadas en mito religioso común sobre Dios y el cielo. Los estados están arraigados en mitos nacionales comunes. Las corporaciones comerciales tienen sus raíces en mito económico común sobre el dinero. Las acciones y las propias corporaciones. Los sistemas judiciales también. Corroído en el mito jurídico común sobre la justicia y los derechos humanos. Sin embargo, en verdad, no hay guardianes del universo ni naciones. Sin corporaciones, sin dinero y sin derechos humanos y sin justicia. Fuera de la imaginación común de nosotros los seres humanos. Lo siento, eso fue un poco ruidoso, pero no hay tal cosa en el mundo como dioses o dinero o derechos humanos. Excepto en la imaginación común de los seres humanos. Falso, sabemos que bíblicamente existe el Dios creador porque como llegó a existir todo, ¿cómo puede la profecía predecir el futuro? Sabemos que hay una mente, un poder y una inteligencia sobrenaturales detrás de todo. Eso es irrefutable. Se da por sentado, es el primer paso en todas las formas de razonamiento en las que participamos. Tiene que ser asumido o no seríamos capaces de razonar. Pero lo que dijo allí fue muy aterrador. Dijo que la idea de nación, de derechos humanos, es un mito. Como sabes, un ateo va a decir que Dios no existe. Eso no me sorprendió. Pero estaba sentado debajo de profesores y eruditos, que eran agnósticos o ateos. Y serían los mayores campeones de los derechos humanos. ¿Qué te enterarías por ahí? Tenían ese impulso humanitario liberal. Y me alineé con él hasta cierto punto. De cierta manera, en ciertos contextos, yo diría, sí, debemos preocuparnos por eso. Tener un desarrollo en la sociedad, eso es quitar los derechos humanos. Ahora los eruditos de élite, la intelectualidad están diciendo, no hay derechos humanos. De eso es de lo que estoy hablando cuando estamos en transición, fuera de la era del liberalismo secular. En esta nueva filosofía tecnocrática. Vamos a ver esto como los buenos viejos tiempos, porque esta era al menos gente con la que puedes coexistir. Nadie está tratando de forzar nada a nadie más.
A menos que sea una sociedad intolerante marxista, o tienes una sociedad religiosa u ortodoxa, eso es intolerante, ambos podrían volverse rebeldes, y volverse autoritario. Pero puedes tener gente religiosa y gente secular coexistiendo en una sociedad pluralista en América. Y todos respetan las libertades de los demás, y estamos bien. Pero cuando pasas de eso a, no, 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 vamos a imponer los valores de este sistema sobre la gente, entonces tienes una historia completamente diferente, todos juntos, construyendo las ciudades del futuro. O sí, este es uno grande. Queríamos hablar sobre la vida en el campo esta tarde. Además de la libertad religiosa, y eventos actuales y profecía, construir las ciudades del futuro es uno de los mundos. Agendas de la cumbre de gobierno. ¿Alguien se ha encontrado alguna vez con este revelador e interesante tuit y artículo del Foro Económico Mundial? Bienvenido a 2030. No tengo nada, no tengo privacidad. Y la vida nunca ha sido mejor. Esto se volvió viral, cierto, durante los últimos 6 años. Y la gente ha hablado de ello una y otra vez. Bienvenido a 2030, no tengo nada, no tengo privacidad. Y la vida nunca ha sido mejor. Aquí está el artículo del Foro Económico Mundial en Forbes. Y ahí está el titular similar a lo que acabamos de leer en el tweet. Bienvenido al año 2030. Bienvenido a mi ciudad, o debería decir nuestra ciudad. No soy dueño de nada. No tengo auto. No soy dueño de una casa. No tengo electrodomésticos ni ropa. ¿Estás listo para la megaciudad, la ciencia ficción y el futuro distópico? Puede que te parezca raro, pero tiene perfecto sentido para nosotros en esta ciudad. Todo lo que considerabas un producto, ahora se ha convertido en un servicio. Tenemos acceso a transporte, alojamiento, comida, y todas las cosas que necesitamos en nuestra vida diaria. Una por una, todas estas cosas se volvieron libres. Así que terminó sin tener sentido que tuviéramos mucho. El precio del transporte bajó drásticamente. Ya no tenía sentido que tuviéramos autos, porque podríamos llamar a un vehículo sin conductor o volar, o un coche volador para viajes más largos en cuestión de minutos. Empezamos a transportarnos de una manera mucho más organizada y coordinada, cuando el transporte público se hizo más fácil, más rápido, y más conveniente que el coche. Ahora apenas puedo creer que aceptamos la congestión y atascos de tráfico, sin mencionar la contaminación del aire, de los motores de combustión, que estábamos pensando. En nuestra ciudad no pagamos alquiler, porque alguien más está usando nuestro espacio libre, siempre que no lo necesitemos. Mi salón se utiliza para reuniones de negocios. Cuando no estoy, ¿qué? De vez en cuando, elegiré cocinar para mí. Es fácil. Se entrega el equipo de cocina necesario en mi puerta en minutos. Compras, por cierto, tenemos algunos consejos sobre cocina. Queremos estar cocinando comida saludable. Ir de compras, realmente no puedo recordar qué es eso. Para la mayoría de nosotros, se ha convertido en elegir cosas para usar. A veces encuentro esto divertido, y a veces solo quiero el algoritmo para hacerlo por mí. Conoce mis gustos mejor que yo ahora. Cuando la IA y los robots se hicieron cargo de gran parte de nuestro trabajo, de repente tuvimos tiempo de comer bien, dormir bien, y pasar tiempo con otras personas. Ahora bien, es así como opera típicamente la naturaleza humana. Me das unas vacaciones permanentes, y voy a comer comida sana. Y ser una persona realmente sana. Sí, es un poco optimista, creo. De vez en cuando me molesto por el hecho que no tengo privacidad real. Ella sigue con eso, pero luego es todo en todos. Es una buena vida, y luego estas cosas terribles estaban sucediendo, como la degradación ambiental en nuestras ciudades. Haber resuelto el problema. Y el Foro Económico Mundial dice. Suena utópico. Creo que cuando la mayoría de los seres humanos amantes de la libertad, que les gusta la elección y la libertad para sus familias, que todo ser humano es un anhelo de libertad, para una persona humana, hecha a imagen de Dios, creado con libre albedrío. Cuando escuchas eso, naturalmente no dices, eso suena como un hermoso futuro utópico.
Por lo general, mirarías eso y dirías, ese es un escenario distópico de ciencia ficción. Los gustos de los que nunca he oído, y de hecho lo están anunciando, en las principales publicaciones. Así es como un erudito lo resumió, dijo, el Foro Económico Mundial prevé, un orden global biotecno-feudalista. Con los planificadores socioeconómicos y las partes interesadas corporativas. Al timón y la mayor parte de la humanidad. En su esclavitud, la masa de la humanidad, los planificadores lo tendrían, vivirán bajo un estancamiento económico de expectativas reducidas. No podemos permitir que estas naciones crezcan e industrialicen, con la autonomía individual muy restringida, sino completamente borrado. Eso ha sido un montón de diapositivas en el Foro Económico Mundial, traerlo de vuelta a Apocalipsis 13, y recordando ese poder del cuerno pequeño de Daniel 7, cuando busca en la barra de búsqueda del Foro Económico Mundial, la palabra papa, ¿ves cuántos artículos salen? 1680. Este es su Foro Económico Mundial. Ahora bien, ¿cuál es la mayor preocupación? Aquí está la última parte de ese artículo. La mayor preocupación es dónde entra la vida en el campo. La mayor preocupación del Foro Económico Mundial es. Mi mayor preocupación es toda la gente que no viven en nuestra ciudad. Así que aquellos que opten por no participar. Aquellos que no quieren estar bajo el pulgar de la tecnocracia, que sienten compulsiones de conciencia para criar a sus hijos, según el mandato de Dios, los llama perdidos. Los que perdimos en el camino. Aquellos que decidieron que se volvió demasiado. Toda esta tecnología, los que se sentían obsoletos e inútiles, cuando los robots y la IA se hicieron cargo de gran parte de nuestros trabajos, los que se enojan con el sistema político, y se volvió en su contra, no tenemos que hacer esa parte. Viven diferentes tipos de vidas fuera de la ciudad. Espero que hagamos eso. Espero que hagamos esa parte. Algunos han formado pequeñas comunidades de autoabastecimiento. Otros simplemente se quedaron en las casas vacías y abandonadas, en pequeños pueblos del siglo VI. Así que sí, la mayor preocupación del Foro Económico Mundial es la vida en el campo. Eso me abre los ojos. Hablando de vivir en el campo, ¿alguna vez has leído esto? La pregunta ha sido hecha. ¿Debe el pueblo de Dios estar en el país? ¿O tienen lugares de campo a los que podemos ir? ¿Es ahora el momento? Quiero mostrarte un par de citas, y quiero hacerlos cronológicamente. Esto se ha hecho antes, pero vale la pena volver a enfatizar, para una generación que tal vez no entienda. El mensaje vivo del país. En Testimonies Volume 5 en 1885, dijo que el tiempo no está muy lejos, cuando, como los primeros discípulos, deberíamos vernos obligados a buscar un refugio, en lugares desolados y solitarios, como el asedio de Jerusalén por los ejércitos romanos, fue la señal de huida para los cristianos de Judea. Por lo que la asunción del poder por parte de nuestra nación, en el decreto que hace cumplir el sábado papal, será una advertencia para nosotros. Entonces será el momento de dejar las grandes ciudades, preparatoria para dejar a los más pequeños, para casas de retiro y lugares apartados entre las montañas, y ahora en lugar de buscar viviendas caras aquí, deberíamos estar preparándonos para mudarnos a un país mejor, incluso un celestial. En lugar de gastar nuestros medios y gratificación propia, deberíamos estar estudiando para economizar. ¿Es ese un buen consejo? Ese es un buen consejo allí. Economiza y prepárate para un país mejor y celestial. Entonces eso te estaba dando, como si el tiempo no estuviera muy lejano. ¿Dónde vamos a estar viendo esto? Esto se dijo en 1885, pero algunos han tomado esa cita para significar simplemente que el mensaje vivo del país solo se aplica después de la ley dominical. Si tuvieras que leer solo esa cita, usted puede tener esa idea. Lea el libro completo, Vida en el campo, y es un tema olvidado. Entre el pueblo de Dios, estaba hablando en una iglesia sobre vivir la vida de Enoc una vez, y dije, ahí está este maravilloso libro, Vida en el campo. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro Country Living? No te lo haré a ti, porque estoy contando esta historia. Nadie levantó la mano. Había una familia en la que éramos especialmente buenos amigos. Con eso habíamos practicado la vida en el campo juntos. Sus manos se levantaron, pero eran los únicos en toda la congregación que había leído Country Living. Así que léelo, léelo. Es un buen libro, es una recopilación
Las compilaciones son geniales. Espero no haber dejado la impresión antes. Con el 10, estos son los 10. Hay grandes compilaciones también. 1903 dice, ha llegado el momento. 1885, 1903, ha llegado el momento en que Dios abre el camino. Las familias deben mudarse de las ciudades. Como Dios abre el camino, los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deben conseguir un lugar adecuado, según sus medios lo permitan. Aunque la vivienda sea pequeña, sin embargo, debe haber tierra en relación con él, que puede ser cultivado. El tiempo ha llegado. Ahora escuchaste la referencia a los niños. Podrías decir, eso se aplica tal vez solo a las familias con niños. Podría ser, 1904. Una y otra vez, el Señor ha instruido que nuestro pueblo se lleve a sus familias, lejos de las ciudades hacia el campo, donde van a criar sus propias provisiones. Así que eso fue aquí, tierra para ser cultivada. Cree que el cultivo de alimentos, los precios de los alimentos, la escasez de alimentos, las crisis alimentarias son un problema real en los últimos días. ¿Lo estamos viendo este año? No. Tuvimos un presidente de los Estados Unidos diciendo, la escasez de alimentos va a ser real. Nunca escuché a un presidente decir eso antes en Estados Unidos. En la tierra de la abundancia, en 1904, una y otra vez, el Señor ha instruido a nuestro pueblo. Ninguna referencia a los niños esta vez. Llevar a sus familias de las ciudades al campo, donde pueden criar sus propias provisiones. Ese es el énfasis allí. Es la crianza de nuestras propias provisiones. Todo el mundo necesita comer, porque en el futuro, el problema de comprar y vender será muy grave. Ahora debemos comenzar a prestar atención a la instrucción. Nos ha dado una y otra vez. Sal de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no están muy juntas, y donde serás libre de la interferencia de los enemigos. Así que recomiendo el libro, no pocas citas en la pantalla, pero un estudio individual personal de este asunto. Llegar a un entendimiento de la voluntad de Dios. Suena un poco radical, me doy cuenta de que, en el contexto de esta cosa de 20, 30 por ahí, estamos como, espera un minuto, 1904, una y otra vez. El Señor ha dicho que es hora de hacer eso. Mi esposa y yo nos mudamos al campo. Y teníamos gente como, ustedes se han vuelto fanáticos. Lo vas a odiar, vas a volver. En Grand Rapids en muy poco tiempo, 2 años. Te doy 2 años. Y mi esposa le dijo a un amigo, solo léelo. Y me dices lo que piensas. Y ella lo leyó y dijo, sí, tienes razón. Se supone que nos vamos a mudar al campo, así que eso es para que cada individuo quede impresionado por Dios mismo, no para que ningún hombre lo declare. Pero escuchaste la parte aquí acerca de recaudar nuestras propias provisiones. Y a menudo lo he oído comentar que no debemos hacer ese tipo de físico. Preparación práctica porque es una señal de falta de fe. Eso podría ser. Alguien podría depender únicamente de su comida almacenada, y únicamente en sus semillas y su tierra, y su capacidad para cultivar sus alimentos. Y si no hay fe en ello, y no hay poder de Dios en ello, sí, eso es falta de fe, pero es el acto mismo de la agricultura, que se llama la ve grandes y ses de la verdadera educación. Eso es falta de fe. No en sí mismo. Es un tema de obediencia si Dios puso a Adán y Eva en el jardín y le encanta el concepto de vida en el campo. A lo largo del Antiguo Testamento con los patriarcas, y los jóvenes siendo criados en eso, en ese tipo de ambiente patriarcal. No necesariamente una falta de fe, pero podría serlo. Por lo tanto, podría ser tener alimentos enlatados o secos. Ya sabes, eso podría ser la fe de uno. Eso podría ser la confianza de uno y su confianza. Su seguridad. Por seguridad está en nuestra cuenta bancaria. Eso es falta de fe. ¿Significa eso que una cuenta bancaria es mala? Por supuesto que no. Lo mismo con los alimentos almacenados. El Señor me ha mostrado en visión repetidamente que es contrario a la Biblia hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales en el tiempo de angustia. Hay 2 problemas diferentes aquí, no. Aquí está diciendo hacer provisiones para sus necesidades temporales. Entonces, estos se contradicen. Haz provisiones para tus necesidades temporales.
El Señor me ha mostrado que es contrario, para hacer provisión para sus necesidades temporales, en el tiempo de angustia. Entonces, si me voy, bueno, llegará un momento, con una ley dominical y están los eventos finales, y la marca de la bestia y la ejecución de eso, voy a ser excavado en mi búnker. Si te estás preparando para el tiempo de angustia, eso es contrario a la Biblia. Vi que si los santos tenían comida guardada por ellos, o en los campos en el tiempo de angustia, cuando haya espada, hambre y pestilencia en la tierra, pestilencia, eso es enfermedades. Les será arrebatado por manos violentas, y extraños cosecharían sus campos. Entonces será el momento de que confiemos santos en Dios, Él nos sustentará. En el tiempo de angustia, no hay preparación, no hay país vivo en ese sentido de la palabra. Estamos en el campo, pero no en nuestro propio trabajo. Dios estará proveyendo para nosotros. El pan y el agua estarán seguros en ese momento. Y no nos debe faltar ni pasar hambre. El Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos temerían cuando ven subir el precio de los alimentos. Oh, ¿no es eso relevante en este momento? El precio de la comida va a subir. Otra profecía cumplida. Hay personas en este momento almacenando alimentos para el tiempo de angustia. Potencialmente, dice que va a suceder, y el Señor no está complacido con eso. Está mal tener alimentos almacenados. ¿Qué tal esto? En aquel entonces, todo el mundo tenía la comida del invierno almacenada, antes de que llegara el invierno. Sería tonto y presuntuoso no hacerlo. Así que eso es algo humano normal y muy prudente. Que los humanos han hecho durante miles de años, es tener un suministro de alimentos para un año a la mano, y las semillas para el próximo año, pero atesorando para el tiempo de angustia. Estamos llamados a no hacer, así que esto es lo que ha confundido a la gente. Dicen, se supone que no debes vivir en el campo, y cultivar alimentos y preparar y tener alimentos almacenados. Eso está en contra de la religión de la Biblia. Lo escuché en espíritu de profecía. Sí, pero eso se refiere al tiempo de angustia. Hay un periodo anterior a eso. Se va a llenar de gusanos, y lleno de seres vivientes no llenos para el uso. Si estamos comprometidos en eso, en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que son leales a Dios, verá cortado todo apoyo terrenal. Entonces no podremos sustentarnos en nuestros jardines, porque se niegan a quebrantar su ley en obediencia. A los poderes terrenales, les será prohibido comprar o vender. Finalmente se decretará que serán condenados a muerte. Pero a los obedientes se les da la promesa. Él habitará en lo alto, su lugar de defensa. Serán las municiones de las rocas. Se le dará pan, sus aguas serán seguras. Entonces, ¿para qué y cuándo nos estamos preparando? Los tiempos actuales, lo que sea que este mundo nos arroje, con locas fluctuaciones económicas. Más importante aún, simplemente estar en el país, escuchar la voz de Dios y estar en su presencia, en la naturaleza y el desarrollo y el beneficio, eso que nos trae espiritualmente. Y luego trabajamos las ciudades desde puestos de avanzada, como modelo de anteproyecto, pero tenemos la idea aquí en el tiempo de angustia. Pero en los eventos de los últimos días, hay un encabezado llamado, el pequeño tiempo de angustia. Lea esa sección. Hay un tiempo que precede al tiempo de angustia, llamado el pequeño tiempo de angustia, y que realmente vamos a creer. Para estar prácticamente preparado. De ahí el consejo al principio aquí. Sobre nosotros criando nuestras propias provisiones. Comprar y vender será difícil. Entrar en los distritos rurales y así sucesivamente. Y lo viste aquí también. Con los beneficios de tal lugar. Pero tenemos que tomar un descanso. Todavía no he terminado con esta presentación. Esta es la primera vez que hemos hecho esto. 136 diapositivas y lo hicimos 118 de 136. No está nada mal en 1 hora y media de presentación. ¿Necesitas un descanso? Oremos. Padre que estás en los cielos, te lo agradecemos mucho, para tener la oportunidad de reflexionar sobre estas cosas. Y haga una pausa y discuta y le agradecemos por las preguntas y respuestas más tarde, después del mensaje de las 4. Y gracias por la oportunidad de estar contigo todo el día. Y busca tu voluntad en estas cosas difíciles. Sabemos que son simples para ti, y nos los aclararás. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos a las 4 en punto, 10 minutos.